Hola, buenas tardes, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Estos días atrás, el presidente Donald Trump se ha reunido con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. El resultado más palpable, Trump le ha impuesto a la Unión Europea un arancel del 15% en todas las exportaciones a Estados Unidos, sin reciprocidad, es decir, los productos americanos podrán acceder al mercado europeo gratis. Pero de lo que quiero hablar hoy es de otro asunto del que hablaron, fue que la Unión Europea se comprometía a importar 750.000 millones de euros en productos energéticos americanos a lo largo de 3 años, 250.000 millones anuales. Esto no me parece bueno ni malo, me parece absurdo. Esa cantidad excede el valor de las importaciones de gas licuado americano de la Unión Europea en estos momentos. No solo excede las importaciones, excede cualquier previsión racional de aumento de la demanda. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos está lejos de ser el único proveedor de gas de Europa. Está Qatar, Noruega, Argelia y, señores y señoras, está Rusia. La Unión Europea sigue importando una gran cantidad de gas ruso, a pesar de toda la retórica y de todas las sanciones. Es decir, para cumplir esta promesa que se le ha hecho a Trump, la Unión Europea tendría que rescindir sus contratos con el resto de los proveedores, incluida Noruega. Aún así, el gas que quiere importar de Estados Unidos excedería con mucho sus necesidades. El único objeto que se me ocurre que pueda tener este acuerdo es que Trump se dé autobombo y que vaya por ahí presumiendo de que ha conseguido un gran negocio, el negocio del siglo. Esto vaya dedicado a una audiencia ignorante que de verdad se crea que esto va a materializarse en algo, porque por un lado ni Trump ni Ursula tienen autoridad para pactar lo que han pactado. En primer lugar, los que compran gas no son los estados, no es tampoco la Unión Europea, son las empresas. Y nadie puede forzar a las empresas a que hagan estas compras. La situación es la misma en Estados Unidos. No es el Estado el que vende gas, son empresas privadas. Es muy curioso el contraste con la situación hace 15 años. No 15, ¿qué digo? 10 años. Hace 10 años, Rusia era el principal proveedor de gas de la Unión Europea. El gas llegaba a Europa por medio de gasoductos. Hay 2 de ellos que pasan por Turquía y el Mar Negro, otro que atraviesa Ucrania, otro que atraviesa Bielorrusia y Polonia. Los principales consumidores eran los países de Europa Occidental. En primer lugar Alemania, después Francia, Italia, Holanda, Bélgica. Pero ¿qué ocurre? Que los países por los que pasan los gasoductos, Turquía, Ucrania, Polonia, cobran derechos de paso. Estos derechos generalmente se pagan en especie, es decir, en gas. Ello encarece el precio final para los consumidores de Europa Occidental. Y por esto se planeó el Nord Stream. El Nord Stream es un conjunto de oleoductos, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, que van desde Rusia directamente a Alemania. Salen de la ciudad rusa de Vibor, de sus alrededores,
y llegan a Mecklemburgo, a la ciudad de Luzmin, en Alemania. Entonces no tienen que pagar derechos de tránsito a nadie. Y es un excelente negocio tanto para los rusos como para los alemanes. El Nord Stream 1 entró en funcionamiento en 2011. Eran dos tuberías. El Nord Stream 2 seguía en construcción, otras dos tuberías. Entonces, las cuatro tuberías habrían permitido transportar una gran cantidad de gas ruso al corazón de Europa. En aquel momento, en 2011, como digo, la industria americana del gas era una industria naciente y apenas exportaba nada. El Nord Stream fue construido por un consorcio de compañías. Estaba la rusa Gazprom, estaba la holandesa Gasunie, estaba la francesa Engie y había también una compañía alemana y otra compañía suiza. Una vez que se inauguró el Nord Stream 1, ocurrieron acontecimientos de gran importancia. En primer lugar, en el año 2014 tuvo lugar el movimiento político conocido como Maidan en Ucrania, en el que hubo una toma de poder violenta por grupos opositores al presidente electo Yanukovych. Este cambio político violento no fue bien recibido ni por Rusia, que respondió ocupando Crimea, ni por las regiones orientales de Ucrania, Donetsk y Luhansk, donde empezó una rebelión contra el gobierno de Kiev. Pues Europa respondió con sanciones contra Rusia, pero ni mucho menos en la escala que se alcanzaría más tarde durante el año 2022. Pero por otro lado, en Estados Unidos la producción de gas estaba en aumento. Y llegamos así a la primera presidencia de Trump. Trump, en una reunión de la OTAN, se encontró con la canciller alemana Angela Merkel y abiertamente le manifestó su hostilidad hacia el gasoducto Nord Stream 2. No tenía sentido que Estados Unidos estuviese dedicando tiempo, dinero y esfuerzos a proteger a Alemania del peligro ruso y que al mismo tiempo Alemania estuviese pagando millones y millones de euros a los rusos a cambio del gas y que ese dinero lo podría dedicar a comprar gas americano. Pero claro, hay un problema. Resulta que el gas ruso que viene por el gasoducto desde Rusia hasta Alemania es mucho más barato que el gas americano, porque el gas americano primero hay que licuarlo, después transportarlo a través del océano hasta Europa en buques especialmente diseñados, que no son baratos porque el gas tiene que mantenerse a una temperatura muy baja durante todo el viaje. Y luego, cuando llega a Europa, es necesario desembarcarlo en una planta donde sea regasificado, el líquido transformado de nuevo en gas. Una infraestructura compleja y cara. Y el gas americano, hagan lo que hagan, siempre será más caro que el gas ruso. Aunque Ursula von der Leyen, que por lo visto nos toma a todos por imbéciles cada vez que tiene ocasión, dice lo contrario, que el gas americano es más asequible, que el gas americano es más barato,
que debemos cancelar por completo las importaciones de gas ruso y sustituirlo por gas americano. Pero esto no es así. El precio es y siempre será más elevado. ¿Qué ocurre? Que, sin embargo, hay algunos países en Europa Oriental que son rusófobos hasta extremos inimaginables. Uno de estos países es Estonia, que su ex primera ministra, Kaja Kallas, ha sido premiada por su intensa rusofobia con el puesto de comisaria de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Otro es Lituania. Y parece que fue la embajadora de Lituania en Estados Unidos la primera que tomó contacto con la industria gasística y le dio a entender que Lituania estaba dispuesta a pagar la diferencia de precio entre el gas ruso y el gas americano con tal de liberarse de la dependencia energética de Rusia. Había otros países en Europa Oriental que también estaban dispuestos a dar ese paso. Así que se creó un lobby llamado LNG, las iniciales americanas de gas natural líquido, LNG Allies, donde estaban representados el sector industrial americano del gas y los gobiernos de varios países de Europa Oriental. De ahí que Trump en el año 2018 pues ya empezase a manifestar su oposición a que se completase el Nord Stream 2. Y en esto Trump no era el único opositor, porque tanto el presidente de Ucrania, Poroshenko, como Polonia eran ferozmente opuestos al proyecto, porque obviamente Nord Stream rodeaba los gasoductos ucraniano y polaco, y Ucrania y Polonia pues perderían los beneficios que recibían, sus derechos de tránsito. Cuando la situación en Ucrania se deterioró hasta el punto de que la invasión rusa parecía inminente, Biden, en febrero de 2022, en una reunión con el canciller alemán Scholz, dijo que si los rusos cruzaban la frontera de Ucrania, el Nord Stream 2 nunca se abriría. Una periodista allí presente le dijo que, bueno, qué quería decir, porque el Nord Stream estaba en Alemania y bajo la jurisdicción del Estado alemán, que tenía Estados Unidos que hacer ahí. Biden se limitó a responder, lo haremos, no permitiremos que empiece a funcionar. Y el canciller alemán, Scholz, como correspondía a su condición de vasallo, no hizo ninguna observación. Cuando en 2022 empezó la invasión de Ucrania, pues Estados Unidos y la Unión Europea impusieron una cantidad enorme de sanciones a Rusia y, aunque no prohibieron la compra de gas ruso, sí que crearon muchos problemas en el nivel financiero y del mantenimiento. Por ejemplo, recuerdo que había una turbina del Nord Stream que estaba siendo reparada en Canadá y el gobierno de Canadá dijo que debido a las sanciones no podía entregar la turbina, etcétera, etcétera. Así, funcionando a trancas y barrancas, se mantuvo la cosa hasta septiembre de 2022, cuando unas explosiones submarinas destruyeron 3 de las tuberías del complejo del Nord Stream.
En ese momento, un ex ministro de Asuntos Exteriores polaco llamado Sikorski publicó en las redes sociales un mensaje en el que se veía una foto del formidable escape de gas que había producido la explosión y escribió un texto que decía: gracias, Estados Unidos. Y Polonia había hecho no solo campaña política, sino que había emprendido acciones legales de todas clases para impedir la apertura del Nord Stream 2. Hubo muchísimas informaciones en el sentido de que eso lo habían hecho los rusos, de que lo habían hecho los ucranianos, que no sé qué, no sé cuánto. A día de hoy, la información más creíble es la publicada por Seymour Hersh. Seymour Hersh es un periodista de Estados Unidos que pasa ya de 80 años, conocido por haber denunciado crímenes de guerra cometidos por los americanos en Vietnam y haber provocado otros escándalos muy notorios. Seymour Hersh dice que la orden de destruir el Nord Stream procedía de la Casa Blanca. Un periodista de reconocida solvencia dice que la Casa Blanca fue la que ordenó destruir el Nord Stream. Sí, el presidente Biden, unos meses antes, ha amenazado con que no permitirá la apertura del Nord Stream. Y sí, un ministro polaco, acto seguido, en cuanto conoce la noticia del atentado, da las gracias a los Estados Unidos, pues blanco y en botella, ¿no? Por si fuera poco, Trump, que siempre tiene que colgarse la medalla, aunque en aquel momento no era presidente, dice que él tuvo que ver en los Nord Stream, que participó en la operación. La clase política alemana, el canciller Merz, está tan identificada con los intereses de sus amos y señores estadounidenses que han impuesto, a través de la Comisión Europea, por supuesto, han impuesto sanciones al Nord Stream, a pesar de que 3 de sus tuberías están destruidas y solo una está en funcionamiento, que intentan prevenir cualquier reapertura del gasoducto. Ahora vamos a lo más sustancial del asunto. Desde 2021 ni una gota de gas, ni una burbuja de gas ha llegado a Alemania por el Nord Stream. Los americanos han aumentado sustancialmente sus exportaciones de gas a Europa. Este gas es más caro, como lo hemos dicho, que el gas ruso. Y los ciudadanos europeos y las empresas que consumen mucha energía en particular son las que están sufriendo las consecuencias. Concretamente, una buena parte del empresariado alemán quiere volver al gas ruso, pero los políticos, tanto alemanes como la Comisión Europea, están empeñadas en que esto sea imposible, de que no haya vuelta posible al gas ruso, por más que esto perjudique a Alemania, que en efecto, entre la pérdida de la energía barata que venía de Rusia y del mercado ruso, de todos los esfuerzos que también está haciendo por perder el mercado chino, gracias por otra parte a las presiones de Estados Unidos, pues Alemania lleva 3 años en recesión. Los productores de gas de Estados Unidos están muy contentos, están forrando el riñón, pero tienen miedo
de que haya un acuerdo de paz en Ucrania. Un acuerdo de paz entre Trump y Putin signifique el cese de las sanciones. Las sanciones serían muy difíciles de justificar si se alcanzara un acuerdo de paz, pues están haciendo toda la presión que pueden para que no haya tal acuerdo de paz, para que el conflicto de Ucrania continúe. Y dentro de este lobby están el secretario de Interior y el secretario de Comercio de la administración Trump, que harán todo lo posible para sabotear los esfuerzos que pueda hacer Trump para alcanzar la paz en Ucrania. Y no están solos, que los conservadores, que lo que más les gusta en esta vida es una guerra siempre y cuando la libren otros y los muertos los pongan otros, pues también están presionando en el mismo sentido. Por lo que podemos afirmar que en Ucrania sigue muriendo gente, entre otras razones, para que la industria norteamericana del gas siga obteniendo sustanciosos beneficios. Pero yo no sé esta bonanza por cuánto tiempo va a durar. Para aumentar las exportaciones pues se necesitan más plantas, barcos metaneros. Cada vez resulta más difícil encontrar inversores, atraer capital para abrir nuevas plantas. Y ya hemos dicho cuál es la razón, que las perspectivas de crecimiento de la demanda no son muy grandes, porque entre otras cosas las políticas norteamericanas están desindustrializando Europa y en concreto Alemania. A Alemania cada vez le resulta más difícil competir en los mercados mundiales con los precios que tiene que pagar por la energía. Y esto a su vez es una pescadilla que se hace de la cola. Hace que su demanda de energía no crezca. Y la conclusión es que si el gas no fue la causa de la guerra de Ucrania, no estuvo entre las causas por las que empezó el conflicto en 2014, sí, ahora mismo es una de las causas de que terminar la guerra vaya a ser muy, muy complicado. Esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este vídeo, pues denle al botón que corresponda. Y si quieren suscribirse a mi canal, pues sean ustedes muy bienvenidos. Hasta la vista.